Cuando hablamos de Cuba, muchos piensan en su comida, sabores que para muchos cubanos significan casa, familia, domingos o fin de año. Pero hoy la pregunta ya no es cómo se prepara un plato así, sino cuánto cuesta hacerlo. Esto es un lujo, esto uno se lo puede dar un día, pero no siempre. Y en momentos festivos como fin de año. Por eso hoy salimos a la calle a buscar uno por uno todos los ingredientes necesarios para hacer desde cero una comida cubana completa. Ustedes pueden creer que nosotros no sabemos dónde venden carne de macho. Señores, mira cómo nosotros hemos tenido que caminar hasta aquí, hasta Ferreiro, para poder comprar. Estamos buscando carne de cerdo. Aquí, señores, hay 1 libra de carne de cerdo. Queremos decirle que nos costamos un total de... Señores, yo me acabo de levantar y hace unos días nosotros vimos un video, una youtuber colega de nosotros, y nos dieron unas ganas de comernos un plato típico de comida cubana, que le dije a Leo, oye, vamos para la calle porque nosotros tenemos que conseguir esos ingredientes para hacer esa comida rica, porque estoy que no doy más. Pero antes de salir a la calle a buscar esos ingredientes, tenemos que desayunar. Y como ustedes están viendo, hoy tenemos corriente. Parece que los astros se alinearon para poder nosotros preparar ese desayuno sin carbón. Ya van varios videos que iniciamos con corriente. Oye, esto no es normal. Esto cuando está pasando hay que preocuparse. Entonces, señores, manos a la obra porque hay que preparar ya ese desayuno. Esta azúcar. ¿Ese azúcar es qué? Chacho, esta azúcar es oro. Mira, como prueba y mete la cuchara en el mismo eso donde probó. Chicos, los únicos que vamos a tomar eso somos nosotros. No más nadie. Pequeña pausa para rendirle 1 minuto de silencio a nuestro queridísimo Anafre, que de tantas batallas nos ha librado. Todos los días, prender el carbón, ese humo, de verdad hace daño. Ya, hasta los papeles se me acabaron. Fíjate que esa libreta es la de nosotros apuntar las cosas de los videos y todo eso. Y ya hasta esa libreta está cogiendo ya, la estoy cogiendo para poder prender el carbón. Nos acabamos de dar cuenta que no hay pan. Entonces nosotros haciendo los huevos y friendo todo. Pero bueno, no lo comeremos solo porque no hay pan. Y allá fue Luis a grabarme porque me escuchó gritándole a un panadero que de la nada apareció. ¿Hay un panadero? Sí, sí. Pero él no pitó, él pasó por ahí, lo vi y lo llamé. Entonces, señores, ya ustedes se conocen el mecanismo de memoria. Tiras la bolsa, esperas que el panadero saque el dinero, te cobre y te eche el pan. Lo subes con cuidado para no romperle la antena al vecino de abajo y listo. Así se vive, señores, en los edificios. Esto es el pan que nosotros compramos a 35 pesos. ¿Qué les parece? Bueno, señores, ya el desayuno está listo. Nosotros con hambre. Y ya vamos a comer. Vamos a desayunar. Va a salir en pantalla rápida. Eso va a salir en pantalla rápida. Me dejaron solo. Solo me dejaron. Ya estoy aquí de nuevo con el pan. Y ahora sí. Ahora sí todo listo. Bueno, señores, ya terminamos de desayunar. Muy rico el desayuno, ya me siento saciado ya. Ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para salir, irnos para la calle y comprar todo lo que tenemos que comprar para hacer el plato típico. Pero tú no le has dicho a la gente cuáles son los ingredientes del plato típico. Para hacer el plato típico tenemos que comprar arroz, frijoles, yuca, plátano verde, tomate, especias y condimentos y lo más importante de todo, la carne de cerdo. Es un recorrido lo que vamos a hacer, así que quédense con nosotros. Acompáñenos. ¡Qué calor! Oye, yo lo que noto, mi hijo, y esa sombrilla. Pero ven acá y esta sombrilla. Abrir una sombrilla bajo techo. Dicen por ahí que eso es malo. Digan, ¿qué creen ustedes? Eso son supersticiones. Ay, sí, que inventan los viejos. Que yo veo que la gente está como que contenta, con música puesta, porque la gente cuando ve corriente, la gente cuando ve luz, la gente se emociona, la gente empieza a hacer todo lo que no puede hacer cuando no hay corriente. Señores, está haciendo un sol. Ahora sí puedes abrir la sombrilla. Está haciendo un sol que raja piedra. Mira para allá.
O sea, eso era ahí un basurero. Bueno, es un basurero. Lo que pasa es que me di cuenta que lo han recogido. Hoy nos levantamos y había corriente. Y ahora, mira, no hay churre, no hay... Eso es un basurero ahí. Mira. Nosotros siempre tratamos de coger por este caminito porque se nos hace el camino más corto, ¿no es verdad? Sí, más Porque corto. si nosotros cogemos por allá, creo que tenemos que caminar un poquito más. Y da la gran casualidad de que hoy no hay fango, hoy no hay tanto fango. Porque Bueno, parece más que adelante no sí hay fango. Bueno, ya creo que aquí sí, ya empieza a haber fango. Porque lo que pasa es que cuando llueve, esto se pone, que no se puede ni pasar por aquí. Ustedes pueden creer que nosotros no sabemos dónde venden carne de macho, carne de cerdo, aquí donde nosotros vivimos, porque nunca hemos comprado. No. Entonces va a ser toda una aventura saber, descubrir dónde hay y que no sea tan lejos porque no queremos coger transporte. Andamos en la guaguita de San Fernando, un ratico a pie y el otro caminando. Oye, zapote, aguacate. Zapote, aguacate, guineo maduro. Miren, toda la zona donde nosotros vivimos está rodeada de edificios. Todos son edificios. Mira, y ahí es cuando tú te das cuenta de que todas las personas se pusieron a lavar. Cuando tú ves toda la ropa afuera, tendida y demás, es que la gente usó su lavadora para poder lavar porque no lo puede hacer cuando no hay corriente, ¿entiendes? Otro de los medios de transporte que usa la gente aquí para moverse de un lado a otro. Ah, y esto también están de moda, tú sabes. La gente le están poniendo paneles solares encima. Y eso funciona como si fuera con el sol. No tienen necesidad de ponerle, de usar petróleo, ni gasolina, ni nada de eso. Y esa loma, Luisi, esa loma no te trae recuerdos. Ay, muchacho, cómo no me da el recuerdo. ¿Tú te acuerdas de Mari? Y a mi querida Maribel Romay Buchanán. Mari, qué volá. Mira esto, Mari. Mira, salí a buscar comida y me encontré con estos muchachos, Mari. Casualmente ella iba a comprar también comida para fin de año. Para fin de año. Esta loma, señores, te saca la vida. Pero es que Santiago es una ciudad de lomas. Santiago es la ciudad de las lomas. Como que nosotros estamos construidos sobre una montaña. Pero bueno, señores, el plato que vamos a preparar hoy no es la única comida típica, por supuesto. También está la ropa vieja, el ajiaco, ¿qué más? Ay, no sé, hay más platos. Bueno, hay más platos, señores, más variedad. Lo triste del caso es que los cubanos ya han perdido totalmente el acceso a preparar cualquiera de estas recetas por el alto costo. Ustedes lo van a ver ahora, estamos frente a un mercado estatal, creo. Entonces vamos a ver si ahí venden lo que nosotros estamos buscando. Buenas. Carne de cerdo, ¿no? No, carne de cerdo no. ¿Y por dónde hay aquí? No, sí, no sé de carne de cerdo. Ya se deja que traemos carne de cerdo por una refrigeración. Bueno, señores, ya vieron que el primer lugar a donde fuimos no hay carne de cerdo porque dicen que hay problemas con la refrigeración. Señores, mira cómo nosotros hemos tenido que caminar hasta aquí, hasta Ferreiro, para poder comprar todos los ingredientes porque no hemos comprado nada. Y yo ando en chancleta. Mira, ando en chancleta, en Yo camiseta. Hay que ver dónde vamos a encontrar esos productos. Para que ustedes hagan una idea, Ferreiro se encuentra como a unos 2 kilómetros de donde nosotros vivimos, que eso es lo que hemos tenido que caminar para solamente encontrar la carne. Pero es de madre, señores, porque Sí. se te va la mañana entera caminando y tratando de buscar un solo producto, Sí. porque no está en un lugar específico. Entonces, señores, entramos en un lugar llamado El Quilate. Luego fuimos a una sección que parecía estar ofertando lo que buscábamos. Buenas. Estamos buscando carne de cerdo. Entonces tuvimos suerte, hermano. Sí, sí, encontramos. Sí, una libra. Una libra pedimos. Y ya con la carne en la mano entramos a un mercadito que estaba justo al lado de este lugar, que afortunadamente tenía algo de lo que buscábamos. Voy a sacar aquí más o menos. Ahí mismo me puse a seleccionar algunas yucas ¿Así o más? Sí. No, ya. ¿Ya? Una libra. y cuando miré a un lado me di cuenta que había hongos, así que cogí una mano. Señores, estos plátanos verdes, ¿cómo están? Y en lo que esperábamos para pagar nos dimos cuenta que también había vinagre. Compra vinagre también. Ay, caballero, no se burlen de mí. Miren lo que se me ocurrió hacer a la hora de pagar las viandas. Ah. ¿Todo no? Claro, Luisi. Luisi fue a pesar todo junto. Cada cosa tiene su precio, Luisi. Sí, sí, es verdad.
Qué torpeza la mía. Señores, y nosotros compramos 2 jabitas, pero el muchacho nos dijo que no eran resistentes y aún así nosotros nos la llevamos. Yo te dije que íbamos a encontrar algo por lo menos, ¿viste? Aquí ahora lo que nos falta es el arroz, los frijoles y el tomate. Ay, y la especie y los condimentos. Ay, le está dando, mira la cotorra. Buenas. ¿Condimento no tiene? Qué lindo la cotorra. En este lugar la gente viene por la noche y te toma tus traguitos. Hay unas batidoras grandes. Ay, Dios mío, el ruido. La música. Le decía que aquí por la noche la gente viene y se toma sus batidoras de cerveza así grandes, así. Ahí encima de la mesa y con la familia, con las amistades, la gente la pasan bien. Dice Luis y que batidoras de cerveza. Oye, batidora, no es batidora. No, son pipetas de cerveza. Aquí se llaman pipetas, son como una dispensadora más bien. Y entonces vas Mira, consumiendo ahí también hacen lo mismo en ese lugar. Sí. Entre tanto estrés, la gente tiene que venir a desestresarse a estos lugares. Por allí estoy viendo condimentos. Mira, a lo mejor vamos a comprar algo ahí, un caldito de algo, no sé. Puede ser. Un sazón. Ahí compramos 3 condimentos y en lo que nos íbamos nos dimos cuenta que había arroz. Ah, que mira, aquí también hay arroz. Compramos arroz y lo único que nos faltan son los frijoles. Los frijoles. ¿Frijoles no tienen? No. Encontramos tomate. Ojalá. ¿Y los frijoles? Bueno, los frijoles no todos se pueden encontrar en el mismo lugar. No. En ese puesto que ven aquí compramos tomate. Que me pese una libre de Una tomate. libre de tomate. ¿Ustedes se acuerdan del muchacho que nos había dicho que esas jabitas no eran resistentes? Pues en el medio de la calle, señores, se nos rompió la jabita. Se nos acaba de romper. Uy. A esa hora tuvimos que ponernos a recoger cada cosa tirada del medio de la calle con tremenda pena. Ahora Luis fue a buscar una jabita, señores, porque se nos rompió la jabita que traíamos. El hombre nos advirtió que eran malas, pero bueno. Y entonces a nosotros nos da mucha pena, pero nosotros no podemos dejar esto todo tirado en el piso. Y encima, señores, se está nublando y creo que está empezando a caer gotica. Vamos a tratar de caminar rápido para no mojarnos, porque así no podemos grabar con el teléfono afuera y eso. Ya me están cayendo goticas ya. Señores, empezó a llover. Ahora Oficialmente empezó a llover. corre. Nos vemos en la casa. Hogar, dulce hogar. Espérate. A mí me parece que se fue la corriente. Mira. No hay de otra, caballero. Esto es la locura enorme. Salimos con corriente y regresamos sin corriente. Pero ahora vamos a decir a la gente el precio de cada cosa que compramos, ¿no verdad? Entonces, perdón. Bueno, señores, esta mesa ya está repleta de todos los productos que nosotros pudimos comprar hoy. Este arroz que está aquí costó 750 pesos. Esto es el vinagre que costó 200 pesos. Esos 3 tomaticos que ustedes ven acá, ahí hay 1 libra, 500 pesos. Mira, esto es la yuca. Aquí hay 3 libras de yuca, entonces son 300 pesos, ¿no? Entre el ají, las 2 cabezas de ajo, 4 cebollas, hay un total aquí de 900 pesos cubanos. Estos sazones, señores, que estos sazones son riquísimos, que le dan sabor a la comida. Aquí hay un total de 210 pesos cubanos. Más esto que ustedes ven aquí, que nosotros le decimos fongo, pero bueno, hay en otros lugares que le dicen plátano verde, plátano... En otros lugares se le dice de otra forma. Pero bueno, esto costó 110 pesos cubanos. Me falta lo más importante de todo, señores. Yo no puedo dejar de mencionar cuánto fue que costó esta carne de cerdo. Aquí, señores, hay 1 libra de carne de cerdo. Esto, señores, costó 2.300 pesos cubanos. 1 librita de carne de cerdo. Una jubilación. Entonces, señores, como a nosotros no hay quien nos detenga, fuimos a prender el carbón. Ya ustedes saben cómo es ese proceso. Prendí el papel, puse algunos carbones sobre el fuego, le eché más papel y con aire y un poquitico de fe, ese carbón se prendió. Señores, a mí se me había olvidado decirles que nosotros no pudimos comprar frijoles, sino que hay un aguacero que tuvimos que venir para acá rápido. Pero bueno, tuvimos que coger esta bolsita de frijoles que nosotros teníamos guardada de un suscriptor que nos los mandó. Y entonces de esta es que vamos a poder hacer el arroz con gris. Bueno, señores, para hacer el con gris o los moros y cristianos, como le dicen en otros países, primeramente esto hay que ablandarlo. Le echamos agua y lo ponemos en el carbón. Una vez que se ablande tenemos que hacer el sofrito. Y para hacer el sofrito había que picar la cebolla. Y por favor, si alguno de ustedes tienen algún truco para no llorar con la cebolla, se los agradecería mucho. Señores, todavía yo estoy llorando, de verdad, por la cebolla esa. Ay, Dios mío, no se me murió nadie, es la cebolla.
Y terminando con la cebolla, me puse a picar los ajos. Cuando estaba contigo. Dale, canta. No, mi amor, yo no te voy a cantar aquí delante de la gente, qué pena. Canta un poquito, dale, como tú me haces por la noche, dale. No digas esas cosas ahí en cámara. Y después de tanta cursilería, continuamos con nuestro sofrito. Señores, ahora vamos a freír las especias. Bueno, aquí está el ají, la cebolla y el ajo. Yo le voy a echar el ají primero porque no quiero que se me queme el ajo y la cebolla. Tú sabes que yo creo que por orden de prioridad va el ají. Y una vez que esté el ají doradito, ya le podemos echar la cebolla y el ajo. Señores, ya yo tengo el arroz lavado. Yo no sé si en su país ustedes laven el arroz, pero aquí nosotros tenemos que lavar el arroz porque viene churroso, porque así viene. Aunque bueno, señores, este arroz que compramos en bolsita no vino churroso, pero la mayoría que se compran por librita vienen churrosos. Ahora hay que echarle la misma cantidad de agua que de arroz. O sea, si yo le eché 2 jarros de arroz, tengo que echarle 2 jarritos de agua de frijol. Como ustedes ven, ahí quedaron más frijoles. Todos esos frijoles se los vamos a echar allí al con gris. Ahora vamos a echarle media cucharadita de sal y no se nos puede olvidar, señores, estas hojitas de culantro que le dan un sabor riquísimo. Que en otros países se dice cilantro, no sé. Cilantro, sí, pues son buenísimas. 25 minutos más o menos, ¿no? Sí. Esperar más o menos 25 minutos y vamos a ver qué tal. Esto que ustedes ven aquí es la yuca, señores, que crece por debajo de la tierra como la papa o la patata, como ustedes le digan en su país. Y nosotros escogimos las yucas más delgadas porque dicen que estas se ablandan mejor. Pero esto no lo podemos meter a hervir así con la cáscara. Tenemos que quitarle la cáscara y después meterla en la olla con agua caliente para que hierva. Les confieso que soy un poco torpe pelando yuca, pero a pesar de todo hice mi mejor intento. Aunque lo más importante aquí es el sabor. Y ya la yuca está ablandada. Pero para que ustedes sepan, cuando está ablandada, tienen que pincharla. Tienen que pincharla. Mira si se está tan ablandita que mira cómo se desbarata. ¿No? Se está deshaciendo. De que está blandita, está blandita. Entonces, señores, ahora vamos a preparar lo principal de este plato, que es la carne, por supuesto. Como ustedes bien saben, fue 1 libra de carne lo que compramos. Ay, Dios mío, no tiene filo esto. Así tú le das filo a los cuchillos. No, pero mira, hay un método para darle filo a los cuchillos, creo que es coger un plato de loza y con el canto del plato, no sé si se llama canto eso, pero bueno, yo le puse canto. Se le da así, miren. Entonces vamos a intentar a ver si funcionó. Funcionó un poco. Cortamos la carne. Lo ideal sería que ustedes la tuvieran adobada o marinada, que es cuando se le echa el ajo, las especias, un día antes de cocinar la carne. Pero bueno, nosotros teníamos que adobarla ese mismo día. Así que ya ustedes ven, le echamos sal y algunos condimentos. Nosotros los cubanos tenemos una relación especial con los condimentos. Porque aquí como las especias, lo que es la cebolla, el ají, el ajo, a veces se encuentran muy caros. La gente lo que suele comprar es estos condimentos, se lo echa a la comida y ya tiene condimentada la comida y son más baratos. Entonces, señores, ya tenemos lista la carne adobada, las especias picadas. Entonces nada más falta tirar la carne en aceite y que ocurra la magia. Vamos a usar aceite de oliva. Así que muchas gracias al suscriptor que nos lo regaló. Sí. Vamos a echar un chorro generoso de aceite de oliva. Vamos a tirar nuestra carne en el aceite. Ay, ese sonido me encanta. Entonces, cuando la carne se haya dorado y se vea así, podemos incorporar las especias y sofreírlas junto con ella. No puede faltar una buena cucharada de tomate. Removemos para integrar todo, le echamos un poco de agua para que se cocine, se le pone luego la presión y listo. Pero mientras se hace la carne, nosotros tenemos que mostrarles algunas cositas que pudimos comprar hace poquito. Gracias a que ustedes se comen esos anuncios tediosos hasta el final, comparten el video, le dan like al video. Compramos este EcoFlow. Señores, esto es una estación de energía. Y adivinen qué cosa más nosotros compramos y podemos poner el EcoFlow. Esto que ustedes ven aquí, miren, en la nevera. Ya aquí ahora, señores, no se nos va a echar a perder nada, porque todo lo podemos poner ahí. Entonces, ahora vamos a ver la carne, porque yo espero que ya se esté, pues ya yo tengo hambre ya. Vamos. Señores, miren el invento que nosotros hemos tenido que hacer
con un calzoncillo de Luis que no se va a volver a poner más nunca en su vida. Entonces no ha cogido presión tampoco. Ya son las 4 de la tarde y todavía nosotros no hemos podido almorzar. Entonces vamos a mostrarle ahora un lugar que yo sé que a ustedes les gusta. Vamos para allá. Mira, la antena se cayó. La antena se cayó. Que hablando de la antena, si ustedes supieran que el vecino vio el video de la comida donde nosotros subimos aquí y vio la antena y nos dijo que tuviéramos cuidado porque se podían robar la antena. Así que imagínense, mira, se había caído aquí. Oigan, está tronando. Parece que va a llover de nuevo. Y yo tengo un hambre. Miren, nos vamos acercando a la orilla del edificio. Esto te le da vértigo. Y nosotros aquí pensando, se nos ocurrió una idea. Miren, nosotros queremos que ustedes comenten ahora mismo lo que ustedes quieren que nosotros hagamos en el próximo video o en próximos videos. El tema que ustedes quieran y el tema del comentario que tenga más likes lo vamos a hacer en un video. Bueno, señores, ya bajamos de la placa y estamos locos porque se termine de hacer esta comida. ¿Hasta cuándo? El almuerzo que era almuerzo se convirtió en comida porque no hemos comido nada. Así que vamos a ver si esto ya está ya. ¡Uy! Esto se ve delicioso. Para cerrar este plato como se merece nos faltaban unos buenos tostones. Primero pelamos el plátano verde o fongo como le decimos por acá y lo cortamos en trozos grandes. Después echamos bastante aceite en el sartén y aunque parezca raro los ponemos desde que el aceite todavía está frío. Cuando empiezan a ablandarse los sacamos y viene la mejor parte, aplastarlos uno por uno con una piedra, como se ha hecho toda la vida. Los vamos colocando en una bandeja y cuando están todos listos regresan al aceite para freírse bien por ambos lados. En cuanto agarran ese colorcito dorado y crujiente, los sacamos, les ponemos un poco de sal y ya tenemos nuestros chatinos o tostones listos para comer. Y para terminar, una ensalada sencilla porque tampoco había que complicarse tanto. Unos tomates cortados en rodajas y listo, señores. Plato completo. Ya terminamos la comida. Definitivamente nos quedó tarde la comida, son las 6 de la tarde. Yo no pensaba que iba a ser así, pero es que la electricidad cuando falla, cuando no hay luz, entonces nos da problemas y tenemos que prender el carbón y es mucho más tiempo el tiempo de cocción de la comida. Entonces, lo primero que tenemos que echar es el arroz. Miren esta divinidad de arroz. Nosotros somos de comer bastante, así que no se alarmen si ven bastante cantidad en el plato. Luego vamos a poner los tostones que ya están divididos ya para Luis y para mí. Luego el tomate y la yuca, que pasó algo con la yuca y es que después de hervirla nos dimos cuenta que no está muy buena la yuca, que digamos. Para serle totalmente sincero, se la va a comer Luisi. Entonces falta lo más importante, que es la carne. Vamos a ver, vamos a coger una pieza, vamos a coger otra piececita y vamos a echar un poquito de salsita, que es la que nos gusta a nosotros. Así vendría el plato por el que hemos hecho todo este video y entonces esperemos que a ustedes les haya gustado y nada, a nosotros lo que nos queda es comer. ya, ahora sí estamos listos, señores, para comer. Son las 7 de la tarde. Esta es almuerzo comido, o sea, eso, Sí. porque ya después que no El almuerzo mida. Vamos a decir. Entonces, señores, ustedes también quieren saber el precio total de lo que nos gastamos para hacer este plato. Y queremos decirle que nos gastamos un total de 6.070 pesos. Wow. Ustedes quizás lo ven barato, pero obviamente estamos hartos de repetirlo. Para un salario cubano que es de 5.000 pesos, cocinar este plato en un día excede por muchísimo el salario promedio de un cubano. Esto es un lujo, esto uno se lo puede dar un día, pero no siempre. Y en momentos festivos como fin de año y así. Pero ¿desde cuándo hay gente que no come carne de cerdo para fin de año? Vamos a probar qué tal quedó porque no hemos probado nada. Y yo estoy ya que me como a una gente ya de cualquier Gente momento. como una vaca. El arroz está especial. No sé qué hacemos. Yo quiero Riquísimo. comerme este plato todos los días. O sea, ¿te gustó más el arroz, mi amor? Me encanta el arroz. El arroz me gustó más que la carne que yo hice. Es que a mí me encanta como tu cocina. Bueno, señores, ya vamos a comer. Vamos a cerrar el video hasta aquí. Pero no sin antes decirles que si llegamos a los 50.000 suscriptores, fíjense que nos quedan como unos 5.000. Si llegamos a los 50.000 suscriptores, hacemos otro live. Yo estoy loco ya por hacer otro live, porque el primer también. live que hicimos pues, fue súper bueno, la gente. Me encantó. Así que si tú no te has suscrito, suscríbete ahora mismo. Dale like, comparte el video y
Comenta la palabra. Señores, comenten allá abajo la palabra comida cubana. Así mismo, señores, no dejen de comentar. Entonces ya sin más, vamos a comer. Nos vemos en un próximo video.